Bueno, pues me corresponde ahora mostraros la actividad, bueno, algunos de los resultados del proyecto que mencionaba cuando hemos abierto la jornada. Han sido 3 años de bastante actividad y, por supuesto, voy a intentar ser sintético y orientarme a, como planteamos en la apertura, más en resultados más que en procesos metodológicos, algo que quizá podemos debatir mañana. Lo primero que tengo que decir es que hablo en nombre de un equipo muy amplio, no solo de compañeros y compañeras del Instituto de Arqueología, como Jesús García, María, que se ha incorporado más recientemente. También quiero destacar la participación del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, compañeros, algunos de los cuales están por aquí presentes, de la Universidad de Extremadura, del Campus de Mérida, de la Politécnica de Cáceres y también del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de Extremadura. Es un equipo, por definición, multidisciplinar. Contamos con gente especializada en temas de teledetección, de diversos métodos geofísicos, de uso del LIDAR, temas de virtualización y una experiencia que ha generado un modelo de trabajo estable para los proyectos que tenemos en marcha. No me voy a entretener en detalles de tipo institucional. Hombre, destacar desde luego que en esta experiencia una de las cosas más gratificantes ha sido tener una conexión bastante directa y una colaboración con los ayuntamientos, que me parece un elemento fundamental para desarrollar con éxito este tipo de iniciativas, que es no solo el apoyo que ellos pueden dar de carácter logístico, organizativo, sino también el feedback que puede haber de implicarnos a la hora de transmitir en las comunidades lo que se está haciendo, ¿no? Y a veces con resultados bastante positivos. Como ya he hablado un poquito del proyecto antes al empezar, pues me voy a ahorrar y voy a ir un poco más al grano. La cuestión de carácter histórico global ya ha quedado definida y yo creo que por la orientación de lo que llevamos visto va muy focalizada efectivamente a ver qué datos podemos extraer sobre la lógica social del espacio de estos asentamientos. Y el impacto que tiene en ellos la conquista romana y otras presencias también culturales distintas, ¿no? El crisol que se genera en esos entornos, sobre todo en ese momento final, ¿no? Un elemento repetitivo en esta clase de asentamientos es que las construcciones defensivas, los recintos amurallados, son conspicuos, tremendamente visibles, como grandes contenedores y los contenidos, por limitaciones materiales obvias, han sido objeto de excavaciones que raras veces tienen la extensión suficiente como para definir patrones urbanísticos, algo más en el plano de la arquitectura doméstica, y por lo tanto requieren de aproximaciones alternativas. El trabajo de nuestros vecinos de Gredos, al norte de Gredos, lo ha planteado muy claramente, que es necesario complementar los métodos de arqueología más convencionales con otras aproximaciones para definir esa estructura espacial interna. Yo lo definiría como una arqueología invasiva de amplio espectro, porque en realidad, a medida que la geomática se desarrolla y los procedimientos se hacen más sofisticados, se hacen cada vez más interconectables y las fronteras un poco se diluyen, porque podemos integrar, fusionar datos de muy diverso tipo para generar eso, un espectro genérico más amplio de todo aquello que podemos obtener sin necesidad de recurrir a la excavación. Querría también aprovechar para decir que la excavación es esencial en muchos aspectos, en otros casos no es lo deseable, descubrir enormes superficies de los yacimientos por cuestiones, digamos, de sostenibilidad y de protección de los propios yacimientos. El punto de partida de esta experiencia fue Villas Viejas, un castro quizá de los más emblemáticos de la investigación arqueológica en toda esta zona de la Alta Extremadura,
que contaba con un legado impresionante de actividad de un equipo también de la Universidad Complutense dirigido por Francisca Hernández, también trabajos de Maribel Ongil. Yo no me voy a extender en esto ahora porque como mañana vamos a estar allí podemos hablar de ello más en detalle. Solo decir que esta experiencia piloto, dado los frutos tan positivos que dio, nos hizo albergar expectativas de decir si podemos ampliar la escala de trabajo a valorar otros estudios de caso y a adoptar un enfoque comparativo, podíamos contextualizar esto y entender el fenómeno a una escala más global. Esos casos de estudio se sitúan, grosso modo, en esa área geográfica, en torno a la Alta Extremadura, la mayoría en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la excepción del caso del Raso, que bueno, los del Raso ellos dicen que son extremeños realmente, o sea, no estamos a escasos metros realmente del límite de la comarca de la Vera, ¿no? No voy a detenerme a explicar cada uno en particular, obviamente. Quería mostraros una visión panorámica de cuáles son los que hemos podido tratar con diverso nivel de éxito, porque los condicionantes en cada uno de ellos han sido muy variados, de tipo logístico, también de la capacidad de apoyo de las instituciones locales y luego la dificultad a veces realmente de poder implementar un sistema de trabajo como el que hacemos en algunos lugares como el Castillejo de la Orden de Alcántara, que está en parajes muy inaccesibles, ¿no? y que plantean muchas dificultades. La cronología global de todos estos casos sí que es coincidente. Es verdad que hemos elegido sitios que por su extensión y por su complejidad nos están moviendo a una etapa ya final de la Segunda Edad del Hierro, con ocupaciones que en la mayoría de los casos son tardorrepublicanas, aunque tienen antecedentes en la plena Edad del Hierro, como el propio caso de Villas Viejas, ¿no? Entonces yo lo que he querido es sintetizar los resultados en tres aspectos. ¿Qué información podemos obtener de estos trabajos sobre las tramas urbanas? En segundo lugar, ¿qué presencias foráneas podemos detectar en conexión con esa presencia de época romana, ya del inicio de la presencia romana? Y finalmente orientarnos a otro tema que me parece fundamental, que es el de intentar, ya lo han comentado los compañeros, estimaciones de carácter demográfico. Y ahí abrimos el melón de las cifras, ¿no? Entonces, en cuanto a las tramas urbanas, de nuevo, el caso de Villas Viejas lo pasaré un poco más rápido. Solo destacar que, desde luego, la experiencia ha sido muy exitosa, está en proceso, porque seguimos definiendo un poco el rompecabezas de esa trama, pero que de entrada nos ha dado resultados muy buenos en cuanto a lo que es esa definición de la anatomía interna del castro. Entonces voy a centrarme en qué medida los trabajos previos desarrollados por Paquita Hernández pueden verse continuados o corroborados con la extensión de la geofísica a todo su entorno. Esta es la zona más alta del recinto norte del castro, donde ella distinguió un pequeño sector de esa trama urbana, con espacios domésticos que verdaderamente destacan por sus reducidas dimensiones. Visto en el panorama de las plantas domésticas que conocemos para el mundo betón, se trata de espacios de un módulo, escasamente 2 módulos, que no superan mucho más allá de los 30 metros cuadrados, y eso sí, una estructura muy orgánica, en la cual las viviendas que dan a sendas calles, como veis en este esquema, comparten medianeras que hacen de espina dorsal de esa estructura de las manzanas, y como ese esquema lo hemos visto con bastante claridad con las prospecciones geomagnéticas en todo el entorno, con un patrón bastante regular, bastante homogéneo, y yo diría incluso modular en cuanto a las dimensiones de los espacios domésticos que se definen a ambos lados de estas calles. Son calles de poca anchura, de algo más de 4 metros de anchura, que se dividen el esquema urbanístico con mucha claridad. No olvidemos en todo caso que esta es una trama urbana que podemos fechar en la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Es muy obvio que, bueno, como pasa con Numancia, por ejemplo, el paisaje urbano de plena del Hierro en buena medida se nos escapa, y aquí ocurre algo similar. Me voy a mover ahora a otro de los casos en los que hemos podido incidir más, que es el castro de El Raso, donde por circunstancias muy afortunadas pues tuvimos la oportunidad de desarrollar ahí un trabajo que de hecho está en curso actualmente.
Aquí tenemos la ladera norte del asentamiento. Este es un asentamiento de en torno a 20 hectáreas, que dentro del ranking, digamos, de lo que es la zona extremeña del Tajo, es bastante grande. Aquí las excavaciones de Fernando Fernández se habían centrado en lo que se llaman los cabezos, los grandes afloramientos graníticos, donde él definía una trama, una estructura urbana de agregación muy adaptada a la topografía, en la cual se veía un poco lo que comentaba Ignasi, de la sucesiva adición de unidades domésticas que van estructurando el espacio en estas relaciones de parentesco y de vecindad. La sorpresa un poco cuando hemos abierto en esta zona, claro, esta es la ladera con menor pendiente, la zona, digamos, más edificable y más fácil, porque es un asentamiento con una topografía bastante escarpada, bastante difícil, pero en toda esa zona lo que hemos encontrado es una trama que es, para empezar, muy densa en cuanto a la ocupación y bastante regular. No dispongo de medio para haceros ver la distribución, pero grosso modo se puede ver ese esquema. Es verdad que aquí el granito no facilita las cosas en la prospección magnética, genera bastante ruido, de hecho a veces es el suelo de las propias habitaciones, pero a pesar de ese ruido se diferencia bastante bien las estructuras murarias y los ejes viarios. Nuestra propuesta es esta, destacando esas calles con orientación noroeste-sureste a intervalos bastante regulares, y tengo que decir que hay un elemento que corrobora la fiabilidad de esa distribución del espacio, que es la microtopografía del sitio, que es uno de los mayores regalos, digamos, de este yacimiento en cuanto a conocer su fisonomía interna. Como es un lugar que después de su abandono nunca volvió a ser labrado, es una zona de pie de sierra, estamos al pie del Monte Almanzor, o sea que realmente es una zona de actividad pastoril. La microtopografía del lugar después de su abandono se ha preservado virgen, de manera que, a la manera de estos despoblados medievales que a veces se muestran en el Reino Unido, tenemos la fisonomía del sitio perfectamente reconocible. En algunos aspectos incluso es mejor el resultado que nos da el estudio de esa información que el de la propia geofísica. Y como ven, la coincidencia entre los ejes viarios que revela la geofísica y esas franjas que indican las áreas sobreelevadas respecto a la media en el terreno, nos definen con mucha claridad esa coincidencia. También lo hemos podido corroborar por geofísica. Esos abancalamientos que tiene coinciden perfectamente con las medianeras y los divisorios de las manzanas de casas. Un caso completamente distinto es el de Quiebracántaros, bueno, deberíamos llamar Cerro de la Breña, que está en Talaván, es un punto estratégico de vado del río Tajo, pero como veis, el urbanismo, aquí el reto es interpretarlo a pesar de la existencia de estos olivares, que además son olivares centenarios que dificultan bastante una cobertura homogénea. Lo que sí que se percibe con extraordinaria claridad, gracias al LIDAR, es el sistema defensivo tan complejo de dobles fosos y terraplenes. El perímetro murallado sí que se reconoce con claridad en los lienzos de muralla en varios tramos. Pero luego, claro, hacer geofísica aquí es un reto, porque tenemos que intuir la trama urbana a través de toda la interferencia de los olivos. A pesar de ello, sobre todo en toda esta mitad oeste, se ha conseguido ver una trama urbana bastante coherente que cubre todo el espacio edificado y que además tiene una serie de ejes viarios y también destaca por su homogeneidad y por su regularidad. Es cierto que resulta complicado diferenciarlas, sobre todo porque son dos patrones que se entrecruzan y a veces la percepción de esto es más compleja. En todo caso, de nuevo, tenemos una fuente de contraste, que es la prospección con georradar, que nos confirmaba con bastante claridad la orientación de ese entramado urbano. Aquí estamos un poco con la expectativa de poder realizar también sondeos de comprobación que nos puedan dar una información más fiable en cuanto a la secuencia cronológica. Tenemos materiales que sugieren claramente una presencia ahí de inicios del siglo I a.C., y bueno, sospechamos también que tiene bastante que ver aspectos de su fisonomía con la implantación romana en ese periodo, pero eso sería ahora muy largo de explicar.
Esta es un poco la síntesis del conocimiento que tenemos. Por cierto, otro elemento singular del sitio es una poza, una alberca al aire libre, que bueno, hay casos, analogías claras en la propia zona extremeña, como Hornachuelos, ¿no?, que tiene un aljibe a cielo abierto. Por las limpiezas y sondeos que hemos hecho, pensamos que esa estructura está relacionada originalmente con la trama urbana, ¿no? El segundo aspecto que quería tratar, que está muy conectado obviamente, es cómo esa fisonomía urbana en muchos casos refleja la presencia ya en ese momento de la implantación romana, que es progresiva en este territorio a lo largo de los siglos II, I antes de Cristo. Traigo aquí ejemplos de lo que estamos viendo en Villas Viejas. Villas Viejas, por razones que sería muy largo de argumentar ahora, se ha considerado que, sobre todo en el periodo sertoriano, hay una presencia militar muy clara, vinculada a todo ese proceso bélico que se desarrolla en ese momento, y la propia cultura material del sitio ya lo venía sugiriendo con fuerza, se ha hablado de ello abundantemente. Lo interesante de estos nuevos resultados es que también revelan que la tipología de las construcciones que se ven, sobre todo en el recinto sur, mañana lo veremos, indican claramente que son modelos que no tienen nada que ver con la arquitectura doméstica indígena, y sin embargo nos remiten a otros sistemas que podrían corresponder a una arquitectura mucho más planificada y con funciones especializadas, como por ejemplo este posible complejo de almacenaje con esa planta centralizada que hemos identificado ahí. O, por ejemplo, aunque esto puede plantear quizá más dudas hasta que no tengamos más fuentes de contraste, la posibilidad de que tengamos también en el mismo recinto estas estructuras modulares de habitaciones de 5×5 que nos sugieren analogías con construcciones de carácter militar de la misma cronología o quizá de algo anteriores, como por ejemplo los barracones militares de algunos de los campamentos del asedio de Numancia. Tenemos un caso muy próximo que es Cáceres el Viejo, en el cual, se conocen algunos datos, pero la fisonomía de esa estructura interna por el momento no ha quedado claramente, no se han podido ver estos resultados. Esa presencia, desde luego, como decía antes, está fuertemente indicada por la propia registro material de los contextos que se han excavado más recientemente, con elementos de carácter militar, también de consumo de vino, vajillas de bronce, y elementos de armamento, proyectiles de onda. La piqueta, por ejemplo, procede de las excavaciones de Maribel Longil, que también fue publicada recientemente por la doctora Hernández. Y bueno, elementos de tipo cultural muy interesante como el uso de los estrígiles, pero solo quería poner esta imagen para mostrar que esa presencia está claramente vinculada probablemente con ese carácter militar, aunque, como comentaba con algunos compañeros ayer, un elemento muy sugerente es que en estos mismos espacios tenemos fusayolas y otros indicadores de actividades de mantenimiento y de molienda, etcétera, que dan un panorama complejo. Bueno. No voy a entrar en el tema de Tamusia porque entonces nos alargaríamos mucho, pero sí decir que la morfología urbana del asentamiento también en cierta medida parece que ofrece sugerencias respecto a la idea de que Villas Viejas hubiera una presencia celtibérica. También se ha hablado ampliamente, se ha llegado a hablar de colonia o de hábitat. Bueno, desde luego las emisiones monetales son claramente celtibéricas, y lo que hay que definir es cómo se implanta y cómo se organiza espacialmente esa presencia celtibérica. Y claro, en ese sentido, el modelo de trama urbana que estamos viendo, que es sumamente densa y que ocupa todo el espacio del recinto, sugiere conexiones también con ese urbanismo de carácter celtibérico. He puesto ahí el Cabezo de Alcalá por ejemplo de una trama de este tipo. Y luego también las fortificaciones de esa etapa final, con elementos como este bastión que defiende una de las esquinas del recinto norte, y que mañana espero que podamos verlo si la lluvia no lo impide. Se me ha ocurrido mostrar aquí similitudes formales con otros asentamientos del área celtibérica, por ejemplo con Aratis, Aranda de Moncayo, con este tipo de aparejo de sillarejo de la torre del recinto amurallado, y otros elementos que indican esa cronología también tardía de estos asentamientos. La conexión celtibérica está ahí, eso es indudable, y hay que intentar definirla, ¿no?
Vale, y por seguir avanzando, quería por último mostrar otra cuestión que me parece importante de cuál es el objetivo de realizar esos trabajos no invasivos para radiografiar de manera integral los sitios, que no es otra que inferir información sobre cuánta gente vivía en ellos, ¿no? Porque son dimensiones que, por ejemplo, los compañeros de la Complutense han trabajado ampliamente de manera experimental, nos define variables esenciales sobre cuántos brazos hay para trabajar y cuántas bocas hay que alimentar en esas comunidades y, por lo tanto, son insoslayables para poder comprender la escala de estas sociedades. Y esa es una de las grandes oportunidades del uso de estos métodos, que podemos afinar esos cálculos y podemos tener una imagen de mucha más resolución de la fisonomía interna de los sitios. Voy a acabar al respecto de esto con el ejemplo del raso, porque quizá es uno de los que hemos tenido más éxito a la hora de clarificar la estructura espacial interna de la totalidad del asentamiento. Esto es un modelo generado con un LIDAR de alta densidad frente al LIDAR de uso público del PNOA, que tiene apenas 1 punto por metro cuadrado. Con estos sistemas podemos hacer un barrido de más de 200 puntos y, como ya sugerí antes, el gran regalo del raso es que esa microtopografía, con las herramientas adecuadas, la podemos registrar con gran detalle. Yo creo que, aparte de lo que es el perímetro de la muralla, que es muy evidente, pueden ver toda esa especie de ajedrezado, de despiece, digamos, con esos grandes bancales que ocupan toda la trama urbana. Aquí el tratamiento geométrico de los datos puede darnos mucho juego, hay herramientas específicas para la interpretación arqueológica del LIDAR que nos permiten a veces en algunas zonas casi ir casa por casa, de manera que, para empezar, ahora ya tenemos bastante claro, porque como han planteado en casos como Cogotas o Mesa de Miranda, estamos siempre con esta idea de que quizá haya amplias zonas que tengan usos industriales o que no tengan ocupación, espacios para el ganado, etcétera, y ahora tenemos una imagen bastante clarita de que todo el perímetro interno de la muralla está ocupado. Y además contamos aquí con el valioso legado de las excavaciones de Fernando Fernández, que nos permiten cotejar en cuanto a dimensiones y orientación las plantas. Quizás el sitio con más plantas domésticas excavadas de todo el mundo betón, y por lo tanto podemos establecer esas correspondencias con bastante fiabilidad, ¿no? O sea que, de nuevo, aquí hay que ir a hombros de los gigantes que han venido, ¿no? de lo que nos han aportado, y establecer un diálogo con estas nuevas aproximaciones. Esto es la reconstrucción en proceso, esto está en proceso de publicación, de esa trama urbana. Y a partir de eso lo que quisimos es reevaluar los cálculos demográficos realizados. Yo sé que en su momento ahí hubo controversia en cuanto a las cifras, eso sería un tema interesante para ver, que es cómo algunos cálculos son cálculos muy a la baja, en función también de lo que nos dicen los espacios funerarios, las densidades de ocupación. Vosotros habéis mostrado, ¿no?, valores en torno a los 15, 18. También me fijé en los valores de cálculos para ciudades claramente del mundo celtibérico, como Numancia. Es verdad que Numancia es complicado porque tenemos la ciudad romana encima, pero que nos daban valores de densidades notablemente más altos. Quizá es una cosa que quiero destacar, ya que voy cerrando, como las tramas urbanas que yo os he mostrado no encajan mucho con lo que se está viendo al norte de Gredos, en cuanto a ese urbanismo de baja densidad que se ve claramente en Ulaca, también en Cogotas. Aquí no nos encontramos con eso, lo cual tiene connotaciones de tipo cultural y social que sería muy interesante. Yo, cuando he puesto el Cabezo de Alcalá, vale, o sea, bien, es así un poco un salto mortal, pero lo que quiero expresar con ello es que son tramas que tienen otros aires, ¿no? Y bueno, el resultado de estos cálculos era que, ateniéndose a las estimaciones de Fernando Fernández, nos sale algo que está un poco por encima de los cálculos que él mismo había realizado. Obviamente esto hay que matizarlo, porque tampoco podemos asumir que todas las construcciones corresponden con unidades domésticas. Yo siempre me gusta mucho cómo se plantean algunos de los trabajos que se han hecho sobre esto. Lo que se trata es de plantear hipótesis razonables y razonadas, y sobre todo que nadie pretende hacer reconstrucciones positivas, ¿no?, de cuánta gente realmente estaba, sino que hay que hacer un poco una experimentación y una aproximación.
No voy a volver sobre las conclusiones porque ya creo que lo más importante lo he resaltado a lo largo de mi exposición y me queda apenas un minuto. Mañana tendremos ocasión de hacer lo que pongo ahí último, de esto del elogio de la metodología, porque al final lo que se pone de manifiesto con estas cosas es que no se trata de agregar de manera irreflexiva técnicas muy sofisticadas, sino de hablar de metodología con mayúsculas, en el sentido fuerte de la palabra, que tiene un carácter heurístico de búsqueda y de confrontación con todas las otras herramientas de investigación para ir avanzando en el conocimiento. Eso es metodología y a mí me parece una cosa preciosa en la investigación. No debe quedar relegado a la cosa anecdótica técnica en manos de un ingeniero. Nosotros no somos ingenieros, gracias a Dios, ¿eh? Entonces podemos adoptar un enfoque híbrido entre el estudio histórico y la metodología arqueológica. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.